Bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a hablar rápidamente de cómo escribir un artículo SEO para que se posicione en internet. Unas claves muy básicas para personas pues que no tienen mucha experiencia en este tema, y con estas claves básicas pues les puede ir bien. ¿Qué sucede? Yo recomiendo escribir artículos en el sentido de que tú, antes de hacer una publicación en internet, ya sea en Instagram, o para hacer un video, tú necesitas hacer una investigación previa del tema del cual quieres tratar, ¿sí? O por lo menos, así sea que no sea una investigación que hayas hacer en internet, puedes tratar de ordenar tus ideas, ¿sí? Como decir, bueno, voy a hablar de esto primero y luego de esto, ¿sí? Y entonces es ahí cuando te recomiendo que hagas un artículo, ¿sí? Es decir, piensas de lo que vas a hablar, ordenas tus ideas y todo eso lo plasmas en un artículo, y bueno, pues con eso vas alimentando un blog, ¿sí? Tener en cuenta entonces que al momento de escribir un artículo, debes de saber a quién le estás escribiendo, ¿sí? A qué público quieres llegar, y por lo tanto también identificar tu palabra clave, ¿sí? Entonces, la palabra clave, pues hay varias herramientas con las que tú vas a identificar palabras claves. Tenemos, por ejemplo, la más conocida, que es la misma que nos ofrece Google. Si tú entras a ads.google.com, y en la parte de herramientas vas a ir al planificador de palabras, y allí, si era planificador de palabras, que dice acá, planificador de rendimiento, planificador de palabras claves está acá. Entonces, allí entras a una parte como esta, escoges el país, el idioma, también acá escribes la palabra que quieres, de la cual quieres tú más información y que está relacionada directamente con tu producto. Te va a mostrar una cantidad de resultados en las cuales te va a decir el volumen de búsquedas, o sea, cuántas búsquedas tiene una palabra a nivel mensual, ¿sí? Eh, por lo menos esta está muy buena, ¿sí? A 5.400 búsquedas mensuales, pero tiende a la caída, o sea que no es tan buena, ¿sí? Mientras que esta de 590 búsquedas al mes está subiendo, ¿sí? Entonces es una buena idea. Acá nos dice cambio en los últimos meses, no ha habido cambios, una búsqueda constante. La competencia es baja, es decir, que no es que haya mucha gente escribiendo y utilizando esta palabra clave. Entonces, es eso, usted ya tendría unas ideas, obviamente, pues vas a utilizar las palabras que mayor búsqueda mensual tenga, que más esté a la alza, y que sean de cola larga, es decir, que no sean únicamente de a dos, porque ya todo el mundo las ha utilizado, ¿sí? Sino que tenga de uno, 2, 3, 4 en adelante, ¿sí? Con buen volumen, y además tendiente a mejorar y con poca competencia. Eso es lo que tú necesitarías saber para identificar la palabra clave. Entonces, con tu palabra clave principal, teniendo la palabra clave de lo que tú vas a hablar principalmente en el artículo, pues entonces empiezas a escribir tu artículo. Acá miremos uno de los artículos que nosotros estamos haciendo, y acá dice que las tres etiquetas principales donde hay que ubicar las palabras clave. Bueno, la primera acá, la palabra clave principal, hay que colocarla en etiqueta H1. No le pongan mucha atención a esto, de pronto que etiqueta H1 simplemente es el título principal, ¿sí? Colocas la palabra clave principal ahí. Luego los subtítulos, vas a colocar unas palabras claves relacionadas que digamos que amplíen la información de la palabra clave principal, ¿sí? Si tú estás hablando en un artículo acerca de mejores películas para ver, pues entonces en un subtítulo colocarías mejores películas dramáticas, de comedias, de suspenso, ¿sí? Si tu palabra clave principal es de fútbol, pues entonces su subtítulo es la lengua inglesa, alemana, española, ¿sí? Entonces es más o menos lo que se trata. Y luego las palabras claves de nivel 3, de subtítulos de nivel 3, pues amplían el mundo del H2, ¿sí? O de las del nivel 2. Si yo estoy hablando de la Liga Española, pues entonces tengo que ya en un H3, en un título de nivel 3, pues sería Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Y si en un H2 o en una etiqueta de nivel 2 coloqué películas dramáticas, pues entonces ya en un H3 Titanic, la lista de Schindler, El Padrino, ¿sí?
Entonces, eso sería como la principal clave al momento de tú escribir el artículo. Por ejemplo, acá, ¿dónde ubicarías la palabra clave en este título? Bueno, la puedes colocar acá, ¿sí? Palabra clave principal, ahí vas a ubicar la palabra y luego pues el título pues más o menos ya lo organizas de tal manera que a la persona le llame la atención. Y bueno, tenemos varios tipos de palabras claves. Están las que yo les había mencionado de cola larga, que las de cola corta son así, cine, fútbol, mujeres, son muy difíciles de posicionar porque ya todo el mundo las utiliza en todo, ¿sí? Pero las palabras de cola larga son estas. Por ejemplo, mejores películas de drama en Netflix, ¿sí? Ahí tiene más de 4 palabras dentro de sí, los mejores equipos de fútbol del mundo, ¿sí? Entonces, son palabras con las que no se están compitiendo mucho. Otra palabra clave que tú también deberías escribir dentro del artículo o tener en cuenta al momento de investigar es las palabras claves relacionadas con la temática, ¿sí? Es decir, no todo tiene que ser la misma palabra clave repetida a lo largo del artículo, sino que escribe, utiliza otras palabras claves que puedan estar involucradas con ese mundo y así pues le enriquezca el artículo no solamente para tus lectores, sino también para el buscador de Google. Contextuales, pues hay palabras que están dentro del mismo contexto, ¿sí? Son palabras claves que no necesariamente si yo estoy hablando de fútbol todo tiene que ser fútbol, sino que también puedo hablar de deportes, ¿sí? Forman parte del mismo contexto, de la misma temática, ¿sí? Entonces, es eso. Se diferencian de estas de acá relacionadas porque deportes está relacionado con fútbol, pero si yo voy a hablar de deportes, pues entonces unas palabras claves relacionadas serían eh, los uniformes o Bueno, hay cosas que no están directamente relacionadas con la temática. También otras palabras claves a tener en cuenta son las palabras claves de SEO local, en la cual tú mencionas, por ejemplo, la ciudad, si mencionas la ciudad en la cual, a la cual tú te quieres posicionar y eso ayudaría muchísimo. Bueno, pues básicamente eso sería lo que habría que hablar de eso. Luego ya lo del tema de las imágenes, eh, a las imágenes hay que ponerle la palabra clave también, ¿sí? Entonces, es eso. En todo huequito que tú veas por ahí, que te ponga a llenarlo del tema de cuando subes una imagen, pues simplemente lo rellenas con la palabra clave, ¿sí? Sobra decir que la principal clave para que Google te posicione tus artículos no es tanto lo que yo te estoy mencionando, ¿sí? Aunque es la base de todo el tema de posicionamiento, sino bueno, varias cosas. Lo uno, el CTR, que tiene que ver con que las personas ven tu artículo en Google y si la persona les da clic, pues entonces quiere decir que Google los va a seguir posicionando, ¿sí? Entonces, es bueno crear pues como un preámbulo al artículo, ¿sí? Eso ayudaría muchísimo. Al momento de escribir el artículo hay una parte donde te habla de la descripción, ¿sí? Entonces, en esa descripción, cuando tú estés escribiendo el artículo, es lo que tú tienes que llenar para que sea atractivo. El porcentaje de rebote implica que si la persona entra a tu página y se salió, pues entonces el artículo no es interesante. ¿Qué nos interesa? Que la persona entre al artículo y se quede navegando por el artículo. Entonces, para lo cual tú debes de invitar a la persona a que visite otra página del sitio web, ¿sí? Otra temática por acá, el tiempo de permanencia en la página. O sea, si una persona se demoró, se quedó mucho rato dentro de tu sitio web, quiere decir que tu sitio web es interesante, para lo cual tú tienes que hacer artículos largos e interesantes para tu audiencia. Entonces, bueno, ahí está la recomendación. Es básicamente lo que necesitas tú de escribir artículos. Ya todo lo demás son temas muy técnicos que es mejor que si estructuras hilo, que si canibalización de palabras claves, pues ya sería tú como especializarte, ¿sí? Lo principal es que, me le explico rápidamente esto de canibalización. Cuando tú escribes un artículo con una palabra clave, si tú vuelves a utilizar esa misma palabra clave exactamente en otro artículo, pues estás compitiendo contigo mismo, te estás canibalizando, te estás restando posicionamiento, ¿sí?
Entonces, ten mucho en eso en cuenta. Y listo. Era lo que les quería hablar en este artículo. Con esas bases principales también pueden visitar este artículo, ahí está un poco más detallado, pero es lo que necesitarías saber al respecto para escribir tu artículo, y a partir de que ya lo escribes, pues ahí vas a tener, como se dice, un contenido para crear el demás contenido para las redes sociales y para tus videos.